Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con el libro Enseñar Matemática en el nivel inicial y en el primer ciclo de la Eje B, el capítulo número 2, Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas de Mabel Paniza. Esta es la parte número 3. Recuerden que en el canal van a encontrar una lista de reproducción o playlist donde sale el nombre del libro, o sea, el libro, el nombre, y van a tener los capítulos por partes subdivididos. También les recuerdo que lo que realizo es un resumen explicativo con conceptos de educación, siempre basándome en la didáctica de la matemática en este caso. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la no intervención, la devolución, qué puede hacer el docente, la tipología de las situaciones didácticas, la institucionalización, que la autora Mabel Paniza la coloca aparte, ¿sí? Bien, comenzamos ahora. También les comento, si quieren contactarnos por clases online personalizadas de didáctica, psicología educacional, sujeto o didáctica de la matemática, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, o también por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Bien, comenzamos entonces. ¿A qué se refiere Guy Brousseau y también Mabel Paniza cuando nos traduce este término de no intervención? Ella va a decir lo siguiente. La no intervención del docente en este proceso, es decir, la situación adidáctica, es concebida como un momento de aprendizaje y no de enseñanza. Los alumnos deben encontrar por sí mismos relaciones entre sus selecciones y los resultados que obtienen. Es decir, ¿a qué le llamamos no intervención? A que el docente va a proponer una situación problema, una actividad, un desafío matemático, etc. Va a dar las reglas de juego, va a organizar los grupos, va a guiar la actividad, es decir, pueden hacerlo con elementos concretos, pueden hacerlo, a eso me refiero, ¿sí? Pero de ninguna manera puede decir lo que es correcto o incorrecto, o proponer alguna actividad de resolución, ¿sí? A eso se refiere la no intervención. Dice, no intervención del docente en este proceso, dos puntos. La situación didáctica. Les recuerdo que esa A didáctica, A significa una. Es una situación que se propone. Es concebida como un momento, y acá lo dice muy claro, de aprendizaje y no de enseñanza. Los alumnos deben encontrar por sí mismos relaciones entre sus elecciones y los resultados que obtienen. Por otro lado, el concepto de devolución, que va a estar incluido en la no intervención. ¿A qué se refiere con devolución? Va a decir, es el acto por el cual el enseñante hace aceptar al alumno la responsabilidad de una situación de aprendizaje, es decir, esta situación adidáctica, o de un problema, y acepta
él las consecuencias de esta transferencia. Es un proceso que se da durante toda la situación didáctica. Esto lo copié tal cual está en el libro, ¿sí? Es decir, la docente, al no decir si es correcto o incorrecto, o dar los conceptos para que el alumno resuelve, él tiene que buscar sus conocimientos previos y probar. Esto es prueba y validación de lo que estoy haciendo, si es correcto o no. Bien, dijimos, es el acto por el cual el enseñante, es decir, el docente, hace aceptar al alumno la responsabilidad de una situación de aprendizaje, es decir, la situación didáctica, o de un problema, y acepta él, es decir, el alumno, las consecuencias de esta transferencia. Es un proceso que se da durante toda la situación didáctica, hasta que pasamos a la próxima acción, ¿sí? Otro concepto que pregunta la autora dice, ¿qué puede decir el docente entonces? ¿Qué puede decir el docente? Es decir, las intervenciones que puede hacer el docente son alentar la resolución, decir que hay diferentes formas de resolverlo, diferentes formas de resolverlo. Otra indicación, anunciar que luego se discutirán las resoluciones. Ya les explico esto, que luego se discutirán las resoluciones. Es decir, se refiere a que la situación didáctica, va a ser para nosotros la tipología de situaciones de acción. Luego va a venir la formulación y luego la discusión que se produce en la validación. En la formulación también se pueden debatir las formas de resolución. Recordar reglas. Bien. Continuamos ahora, como les decía, con la tipología de las situaciones didácticas. Hay autores que también les llaman fases. Tipologías de las situaciones didácticas. La primera, como les decía, es la situación de acción. Y como lo dice la palabra, es cuando el alumno va a accionar, va a hacer, va a aplicar, va a resolver. Dice, el alumno debe actuar sobre un medio, es decir, material o simbólico. La situación requiere solamente la puesta en acto de un conocimiento implícito. Es decir, la docente en ningún momento dijo, resuelvan con multiplicación, resuelvan con regla de tres simple, etc. Dijimos, situación de
acción. El alumno debe actuar sobre un medio material, cuando les damos el material, o simbólico. La situación requiere solamente la puesta en acto de un conocimiento implícito. Bien, pasamos a la próxima situación, que es la situación de formulación. ¿A qué se va a referir esta situación? Es cuando el alumno va a formular un mensaje, va a emitir cómo realizó la actividad sin todavía debatir si es correcta o incorrecta. Se elabora un mensaje, ¿sí? Por eso se formula. Dice, un alumno o grupo de alumnos emisor debe formar explícitamente un mensaje destinado a otro alumno o grupo. Receptor, que debe comprender el mensaje y actuar en base al conocimiento contenido en el mensaje. También esto lo pueden trabajar en actividades donde se dan entre ellos adivinanzas. Por ejemplo, si tengo en las divisiones, que se suele trabajar mucho, si tengo el cociente 5, divisor 25, resto 0, ¿qué número podría ser que se divida con estas cifras? Entonces, de esa manera los chicos trabajan entre grupos y se formula ese tipo de mensajes. Dice, un alumno o grupo de alumnos, recuerden que siempre se trabaja en forma grupal. Emisor debe formar explícitamente un mensaje destinado a otro alumno, o grupo, ¿verdad? Receptor, que debe comprender el mensaje. Y actuar en base al conocimiento contenido en el mensaje, tal cual está en el libro. La próxima situación es la situación de validación. Y en esta sí se van a validar entre pares con la guía docente los procedimientos, no los resultados, los procedimientos que se llevaron a cabo para resolver esa situación. Es decir, dos alumnos o grupos se pondrían de acuerdo sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones propuestas por cada grupo, que son sometidas a consideración para aceptarlas, rechazarlas o pedir pruebas. Es decir, ¿cómo lo hiciste? Justifica, explícame cómo lo hiciste, ¿sí? Y luego se van a ver esos resultados viendo ese proceso. Dos
alumnos, tal cual está en el libro, repito. 2 alumnos o grupos. Eso es porque entre pares se pondrían de acuerdo sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones propuestas por cada grupo, que son sometidas a consideración para, dijimos, aceptarlas, rechazarlas o pedir pruebas, es decir, explicaciones. A ver, en resumen, va a decir la autora, en la situación de acción se validan acciones, en la situación de formulación se validan mensajes, en la situación de validación se validan afirmaciones, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. En la situación de acción se validan acciones. En la situación de formulación se validan mensajes. En la situación de validación se validan afirmaciones. Bien, ¿a qué le llamamos institucionalización? Dice Paniza en cuanto a Brousseau. Va a decir lo siguiente. Según Brousseau, cita las palabras del libro tal cual. La consideración oficial del objeto de enseñanza por parte del alumno y del aprendizaje del alumno por parte del maestro es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del proceso didáctico. Este doble reconocimiento construye el objeto de institucionalización. Es decir, vamos a ponerlo en ejemplos. Les dimos la actividad en la situación de acción. Los alumnos trabajaron y resolvieron. No sabemos si en forma correcta o incorrecta. Bien, perfecto. Luego se formuló el mensaje en la situación de formulación de cómo lo realizaron. En la situación de validación se validó y se comparó entre grupos cómo lo hizo cada uno. Luego, en la situación de institucionalización, la docente va a guiar preguntando, entonces, ¿quién lo resolvió de una forma más económica y correcta? Y ahí es donde ese debate anterior se va a construir el conocimiento en forma grupal, ¿sí? No la docente va a decir, bueno, la forma correcta es la siguiente. No, sino entre todos. A eso se refiere Brousseau, que la autora lo coloca directamente así. Según Brousseau, la consideración oficial del objeto
de enseñanza por parte del alumno y del aprendizaje del alumno por parte del maestro. Es un fenómeno social. Muy importante y una fase esencial del proceso didáctico. Este doble reconocimiento, es decir, de parte del alumno y de parte de la docente, construye el objeto de institucionalización. Construye el objeto de institucionalización. Y finalmente va a decir, la institucionalización supone establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber cultural. Se deben sacar conclusiones a partir de lo producido por los alumnos. Como les decía recién, la docente en ningún momento va a dar la explicación institucionalizada sola, sino que tiene que irla construyendo con los alumnos. Bien. Colocamos la conclusión y ya con esto damos por finalizado este capítulo, ¿sí? La institucionalización supone establecer relaciones entre las producciones de los alumnos y el saber cultural. Se deben sacar conclusiones a partir de lo producido por los alumnos. Bien, damos por finalizado el capítulo número 2. Recuerden, para contactarnos para clases online personalizadas de las materias de didáctica general, didáctica específica, psicología educacional, sujeto del aprendizaje, práctica profesional, entre otras, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, o también por mail a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya muchas gracias. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Adiós.